Ok, ahora sí estamos grabando. Déjenme pasarles de una vez ese video es importante a su modo. Vamos a ver, aquí estamos en electrónica. Activar directo. Ahí está. Sí. Entonces, ojalá que se cargue con él. Ok, ahora sí. Para que lo vean, y es lo que hemos estado viendo. Entonces, más bien, es lo que vamos a seguir tocando el día de hoy. Si ustedes, pusieron atención al video, se dieron cuenta de que sabemos muy poco del átomo. Fíjate, nada más hasta 1900 todavía pensaban que era un modelo indivisible como el de Demócrito de antes de Cristo, ¿no? O sea, el átomo que no tenía partes. Pero luego empezaron a hacer algunos experimentos con el átomo y se dieron cuenta que no era así, sino que tenía, después vino el que hizo Thomson, que hizo el modelo de, bueno, Dalton tomó la idea de Demócrito, luego vino Dalton, Thomson y toma el modelo del el budín de pasas. Pensaba que pues, los electrones estaban adentro de o sea, había otras partes del átomo, que era los electrones, pero lo ponía como que adentro del átomo, ¿no? O formando parte del átomo. Pero luego no, resulta que Rutherford dice, no, es que es como que están girando, como que no están juntos con el núcleo. ¿Cómo se dio cuenta que no estaba, cómo se dio cuenta que no estaban dentro del núcleo los electrones? ¿Cómo se dio cuenta de eso? O sea, ¿cómo fue que llegó a esa conclusión? No, no. Bueno, estaban dormidos. Ok. Llegó a la conclusión porque bombardeó con un rayo eléctrico, o sea, un rayo catódico. Rayo catódico, o sea, cátodo significa carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él bombardeó el átomo con un rayo catódico. Y ese rayo catódico, ese rayo de electrones, se da cuenta que unas partes pasan a través, pero otras las rebotan. Entonces dice, ah, caray, pues sí. O sea, pero casi todo pasaba a través del material. Muy poco rebotaba. Entonces decía, entonces debe ser algo así como que el átomo no es sólido. Parecía como si fuera un gas, o sea, como que hubiera una nube alrededor de un núcleo y que a veces ese rayo topaba con esa nube, a veces, y a veces la traspasaba como si nada. Y entonces era el rayo que él detectaba que rebotaba ese material. Entonces dicen, no, seguramente es algo así como que una nube difusa donde están los electrones y el núcleo debe estar al centro. Y pues fueron haciendo más y más y más estudios. Ahora ya tienen los que se dedican a esto, tienen una estructura atómica muy elaborada, un modelo cuántico matemático, como lo estábamos viendo ahí en el video, que se parece mucho a la presentación que habíamos estado viendo. Y entonces ahí se da cuenta no solamente de la forma en la que tiene el átomo, o sea, sino que también hasta las configuraciones que toma al compartirse los electrones, ¿verdad? Entonces van tomando formas así como geométricas los átomos. Y eso son lo que le da características al material. Entonces, les puse ahí el video para que vean cómo fueron desarrollando la idea del átomo. Y hasta ahorita conocemos muy poco del átomo, porque es muy difícil de ver. Y porque cada descubrimiento que encuentran en el átomo dicen, ah, ¿sabes qué? Así no era. Y sacan otro modelo. Y luego hacen otro descubrimiento y dicen, ah, ¿sabes qué? Así tampoco era. Entonces sacan otra cosa.
Entonces, hasta ahorita te podemos decir, yo creo que humildemente, que sabemos muy poco del átomo. Entonces, es muy difícil hacer una teoría atómica, sí, con muy pocos elementos, ¿verdad? Aunque con lo que conocemos, creo que podemos avanzar con paso firme, porque nunca va a haber un descubrimiento que te diga, ¿sabes que los electrones no existen? ¿Sabes que los protones no existen? ¿Sabes que los neutrones no existen? ¿Sabes que los electrones no giran alrededor del átomo? Nunca te vas a encontrar eso. O sea, ya sabemos eso ya lo tenemos claro. Entonces, sobre esas cosas que tenemos claro, es sobre lo que avanza la teoría atómica. Claro que la teoría atómica que estamos viendo hasta ahorita es nada comparado con lo que se han estado descubriendo últimamente, ¿verdad? Vamos a seguir con la presentación ya para terminar, a ver si la podemos terminar, si no, pues la continuamos la próxima clase, no hay problema. Entonces, en base a esas características que han estado encontrando en el átomo, pues han estado agrupando los diferentes elementos. Por lo pronto ya sabemos cuáles son los elementos, incluso algunos que están como estos que tú ves acá, que están en color blanco, no en negro. Significa que esos los han estado haciendo, los han estado fabricando. Tienen un periodo de vida muy bajo, a veces incluso de segundos, porque como ya tienen muchos electrones, o sea, ahorita tienen 117 electrones, tiende a desmoronarse y convertirse en otra cosa. Entonces, tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, por eso, pues por eso no los vas por eso difícilmente los vas a encontrar en la naturaleza. No, no difícilmente, casi imposible. Muchos de ellos no se pueden mantener en la naturaleza. Tú puedes hacer el átomo con todos los electrones que quieras, pero ya después de un cierto número, después del 89 al 103 más o menos, están los definidos, no como hasta el 103, a partir del 104 ya se empieza a portar inestable, ya no digamos cuando llegamos a todos estos que están hasta el 118, y ya han estado haciendo más grandes, ¿verdad? Pero no te los encuentras en la naturaleza. Se encuentran en los laboratorios y en los colisionadores de partículas, ahí es donde los hacen, pero no tienen mucha vida o mucha vida. Entonces solamente nos vamos digo, nada más para que vayas entrando en la naturaleza del átomo, ¿vale? Entonces vamos a ver si me permite esta presentación. El problema es que le puse muchas entradas, ¿no? Y luego me pasa automáticamente a la siguiente. Ya te digo. Tengo que modificar las entradas. ¿Cuáles son los materiales trivalentes, tetravalentes y pentavalentes? Los trivalentes son los que usan, es una palabra que tienen 3 electrones de valencia, ¿no? Es que así estaba en la página y le puse ese completo como está. Tienen 3 electrones de valencia. Los tetravalentes, tetra en griego significa 4, tri significa 3 y penta significa 5. Entonces, si son 3 trivalentes, es que tienen 3 electrones de valencia. Los tetravalentes tienen 4 electrones de valencia y los pentavalentes tienen 5 electrones de valencia. Entonces, si tú te vas a la tabla periódica, ok, estos son los trivalentes, los grupos del 3A. Estos son los tetravalentes y estos son los pentavalentes, estos que están aquí. Ok, muy bien. Entonces, déjame ver antes de que se me pase a la siguiente página, o que se pasa automáticamente. Muy bien, entonces, okay. Vamos a dejarla ahí, a ver si se puede pausar. Ok, ahí está, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es un material intrínseco? Entonces, es muy importante lo que te puedo decir, que es un trivalente, son los del grupo 3A, que es un tetravalente, que son los del grupo 4A, y cuáles son los pentavalentes, son los del grupo 5A. ¿Qué es un material intrínseco? Básicamente es un elemento en estado puro, o sea, que no tiene átomos de otro material. Si un material semiconductor hecho solo de un único tipo de átomo se denomina semiconductor intrínseco. Significa que es un elemento en estado puro. Los más empleados históricamente son el germanio y el silicio.
siendo este último el más empleado, es el silicio. ¿Por qué? Porque hay más, porque es más barato. Más barato y hay más. ¿Qué es el silicio? Pues bueno, tienes que tener una arena sílica, o sea, que tenga silicio. Necesitas una arena que no tenga silicio, que hay muchas, pues no te va a funcionar, tiene que tener silicio. Entonces utilizas una arena sílica, se calienta hasta que fundes el silicio y creas una especie de vidrio. Y ese vidrio, ya lo puedes purificar hasta que sean puros electrones puros átomos de silicio. Obviamente se van a compartir electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de silicio. Ese átomo de silicio se asocia, como el silicio tiene un número atómico de 4, hay que quitar todas esas entradas. El silicio tiene un número atómico de 4, o sea, pertenece al grupo 4, o sea, de los tetravalentes. Entonces, ese silicio se va a comportar se va a tener 4 electrones de valencia y le van a faltar otros 4 para llegar a los 8. Entonces, ¿qué hace el silicio? Pues el silicio se asocia, se asocia con otros 4 electrones o 4 átomos de silicio, de tal manera que se comparten los electrones. Pues este átomo de silicio comparte los electrones con este otro átomo de silicio, con este otro, con este otro, con este otro, y forman un cristal, o sea, un vidrio transparente, quiere decir. Porque como tienen una estructura muy regular, entonces permite el paso de la luz a través, porque están acomodados los átomos, de tal manera que permite que la luz pase a través de ellos. Cuando los átomos están desacomodados, entonces la luz topa y entonces el objeto es opaco. Pero si los átomos están bien acomodados, entonces vas a tener un material transparente y a eso técnicamente le llamamos cristal. Entonces, cuando tienes un material intrínseco, o sea, en estado puro, vamos a tener que el silicio, hablando del silicio, se va a asociar con estos 4 y ahora sí ya completó los 8 electrones de valencia. O sea, estamos en silicio y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando originalmente tenía solamente 4, se asocia con otros 4 electrones de silicio, 4 átomos de silicio y forma un átomo estable. Obviamente, este también se asocia con otros 4 y este se asocia con otros 4 y cada uno de ellos se asocia con otros 4 de tal manera que todos comparten electrones y es como se acomodan los elementos en un cristal. Se tiende a cristalizar la estructura. Entonces, ¿qué es un material intrínseco? Es un elemento en estado puro. Un material semiconductor solo de un tipo de átomo se denomina semiconductor intrínseco. O sea, los más empleados históricamente son el germanio y el silicio, siendo este último el más empleado por ser mucho más abundante y poder trabajar a temperaturas mayores que el germanio. Cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones en su órbita externa, o sea, electrones de valencia, y que comparte con los átomos adyacentes formando 4 enlaces covalentes. De esta manera, cada átomo posee 8 electrones en su capa más externa, formando una red cristalina, en la que la unión entre los electrones y sus átomos es muy fuerte. Por consiguiente, en dicha red, los electrones no se desplazan fácilmente y el material en circunstancias normales se comporta como un aislante. O sea, como tiene todo satisfecho, o sea, todos los electrones de valencia están completos. Entonces no va a haber electrones que se desplacen, no va a haber electrones libres, que es lo que le llamamos electrones libres. Sin embargo, al aumentar la temperatura, los electrones ganan energía, o sea, empiezan a vibrar. La temperatura es la vibración de los electrones. Bueno, de hecho es la vibración molecular. Pero como aquí estamos hablando de un material intrínseco, estamos hablando de un cristal de silicio en estado puro.
empiezan a vibrar los electrones y se empiezan a desprender por la fuerza de vibración. Y ahora sí ya se empiezan a transportar de un lado a otro. Entonces ya no se comporta, cuando se calienta, ya no se comporta como un aislante, sino que se comporta como, pues como un conductor, pero de alta resistencia eléctrica. Dice, sin embargo, al aumentar la temperatura, los electrones ganan energía, por lo que algunos pueden separarse del enlace e intervenir en la conducción eléctrica de esta manera. La resistividad de un semiconductor disminuye con su temperatura, su conductividad aumenta. A temperatura ambiente, algunos electrones de valencia absorben suficiente energía calorífica para liberarse del enlace covalente y moverse a través de la red cristalina, convirtiéndose en electrones libres. Si a estos electrones se les, si a estos electrones se les somete al potencial eléctrico, como por ejemplo de una pila, se dirigen al polo positivo. Cuando un electrón libre abandona el átomo de un cristal de silicio, deja en la red cristalina un hueco, cuyo efecto es similar a que provocaría una carga positiva. Ojo, no existen los protones viajando a través del circuito, solamente existen los electrones viajando a través del conductor, ¿verdad? Pero cuando no tenemos electrones, se le llama hueco, o sea, cuando dejan un hueco. Y ese hueco se comporta como una carga positiva, o sea, no existe algo así como que la carga positiva se mueve, sino lo que se mueve es el hueco. Muy bien. Ahora, hay una cuestión importante, déjame pasarme a la gráfica anterior. A veces el átomo de silicio se impurifica. Por ejemplo, aquí tenemos un material que es el boro. El boro es un material trivalente, o sea, tiene 3 electrones de valencia. Entonces se asocia con los átomos de silicio alrededor, pero le falta un electrón. A eso se le llama hueco, hueco, porque le falta un electrón. Pero cuando le pones un material pentavalente, ese tiene 5 electrones de valencia y al asociarse con el silicio, completa las órbitas del silicio y las suyas, pero le sobra un electrón. A eso se conoce como electrón libre. Técnicamente esto es un material tipo N de negativo, porque tiene un electrón libre. A este otro material que tenemos aquí se le conoce como material tipo P, porque como tiene huecos, o sea, le faltan electrones, es un aceptador de electrones. Por lo tanto, se comporta como si fuera una carga positiva. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ya vimos que es un material intrínseco, que es un material de estado puro. Entonces, cuando tú le agregas materiales, o sea, impurezas, cuando tú le agregas impurezas, a eso se le llama dopado. O sea, dopar significa meter impurezas a un objeto que era puro. Así en el deporte se dice que el atleta se dopó, o sea, se puso sustancias que no eran de su cuerpo. Entonces, esto es precisamente lo que, por eso, bueno, dopaje también se aplica ese término al término electrónico. Cuando tú le agregas a un cristal de silicio puro impurezas trivalentes, creas lo que es un material tipo P. Cuando tú le agregas impurezas pentavalentes, generas un material tipo N al que le sobran electrones. Entonces, cuando tenías un material puro, era un material intrínseco. Cuando tienes un material con impurezas, se llama material extrínseco. O sea, los semiconductores extrínsecos se obtienen mediante un proceso conocido como dopaje y que consiste en la introducción de impurezas dopantes de forma controlada en semiconductores intrínsecos. En función del dopaje utilizado, se puede obtener semiconductores tipo P, que son positivos, o semiconductores tipo N, que son negativos. Tenemos uno tipo P y uno tipo N. Después tenemos, en general, los semiconductores extrínsecos presentan una conductividad eléctrica
En general, los semiconductores extrínsecos presentan una conductividad eléctrica mayor que la de los semiconductores intrínsecos. O sea, son mejores conductores los extrínsecos a los que se le ponen purezas, sobre todo los que tienen electrones libres. Aunque también se pueden mover los huecos, tanto se mueven los electrones como se mueven los huecos, de tal manera que pues, se convierten en conductores. Así es como se hacen las resistencias eléctricas, o sea, agregándoles materiales extrínsecos, materiales tipo PO, tipo trivalentes o pentavalentes, y puedes variar la resistencia de un dispositivo al cambiar el porcentaje de dopado. Muy bien. Dice, por este motivo, en la fabricación de dispositivos electrónicos, se utilizan principalmente semiconductores extrínsecos como el silicio tipo P, es este que estamos aquí, y tipo N en la música. Muy bien. Y aquí tenemos ok. Déjame ver porque creo que es un material dopado. Ahí está. Miren, aquí tenemos, aquí tenemos nosotros un P, un fósforo que pertenece al grupo 5 y tenemos un electrón libre. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia, pertenece al grupo 5. Y aquí tenemos boro, tenemos que tiene 1, 2, 3, pero aquí le falta 1. O sea, este es un hueco. Y acá le sobra 1, este es un electrón libre. Técnicamente esto está en alemán, perdón. Este es un material tipo P, tipo N, y este es un material tipo P, N, material. Yo te puedo decir que Dottierung en alemán tiene que ser material, porque este es material tipo N y material tipo P. Aunque también podría ser algo así como, no sé, ahorita lo buscamos en el traductor. Se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas a un semiconductor extremadamente puro, o sea, que sea puro silicio, también referido como intrínseco, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Dopaje. Sabíamos eso. Entonces, un electrón libre, hay otro material tipo N. ¿Qué es un material tipo N? Es eso. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos llamados impurezas al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, en este caso negativos o electrones. Para producir un material tipo P, se agrega o se dopa con materiales pentavalentes, como el fósforo, el antimonio y el arsénico. O sea, acuérdate, cuando estás hablando de pentavalentes, estás hablando de materiales del grupo 5 de la tabla periódica, como el fósforo, el antimonio y el arsénico. ¿Sí? Y el boro y el bismuto son materiales tipo N y otros más. ¿No? Muy bien. El material tipo P, por aquí está el boro, el indio y el galio, por ejemplo, pero también el antimonio. Este es un material tipo P, que son los que vienen siendo del grupo número 3, donde le falta un electrón. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, en este caso positivos o huecos. Se obtiene al doparlo con materiales trivalentes como el boro, el indio y el calcio. Entonces ya quedamos en que estos son los materiales trivalentes, pentavalentes y tetravalentes. ¿Qué es un material extrínseco? Dice, las características de los materiales extrínsecos, o materiales semiconductores, pueden ser alterados de manera significativa por la adición de ciertos átomos de impureza en un material semiconductor relativamente puro como el silicio. Estas impurezas, aunque se hayan añadido en una parte en 10 billones, o sea, son muy pocas impurezas, pueden alterar en forma suficiente la estructura de la banda y cambiar totalmente las propiedades eléctricas del material. Un material semiconductor que ha sufrido el proceso de dopado se denomina material extrínseco. O sea, material intrínseco puro, luego se dopa
con impurezas pentavalentes o trivalentes para obtener un material extrínseco, que puede ser tipo P o tipo N. Según si son trivalentes, es material tipo P, y si son pentavalentes, es material tipo N. En la actualidad, existen dos materiales extrínsecos que son de gran importancia para la fabricación de dispositivos semiconductores, el tipo N y el tipo P. Tanto el material tipo N como el tipo P se forman mediante la adición de un número predeterminado de átomos de impureza al germanio o al silicio. Hay una cosa que se llama unión PN, o sea que cuando tú juntas un material tipo P con un material tipo N, eso se le denomina unión PN, o sea, positivo con negativo. De cuando un material semiconductor se le introducen impurezas de tipo P, o sea, para que sea tipo P tiene que ser material tipo pentavalente, trivalente, por un lado, por un lado, e impurezas tipo N por el otro, se forma una unión PN. O sea, cuando tú juntas dos materiales, tanto uno con impurezas positivas y otro con impurezas negativas, vamos a llamarle así, entonces generas algo que se llama una unión PN, que técnicamente eso en electrónica se le conoce como diodo. De los electrones libres en la región N son más positivos en la región P. Se difunden en esta, produciéndose la recombinación con los huecos más próximos de dicha región. En la región N se crean iones positivos y en la región P se generan iones negativos. Por el hecho de formar parte de una red cristalina, eso se llama red cristalina, los iones mencionados están interaccionados entre sí, por lo tanto, no son libres para recombinarse. Por todo lo anterior, resulta una carga espacial positiva en la región N y otra negativa en la región P. Ambas, junto con la unión, ambas junto a la unión. Esta distribución de cargas en la unión establece una barrera de potencial que repele los huecos de la región P y los electrones de la región N, alejándolos de la mencionada unión. Ok, mire, dice, una unión PN no conectada a un circuito exterior queda bloqueada y en equilibrio electrónico en temperatura constante. O sea, lo que te está diciendo es que los electrones que están en la capa tipo P, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una unión PN, tenemos aquí, pues, este es un material tipo P y tenemos estos que están aquí en medio son los huecos. Y acá tenemos un material tipo N y estos que ves acá flotando, estos electrones que están acá flotando, es material tipo, son electrones libres. Aquí tenemos huecos y electrones libres. Estamos poniendo material tipo P con un material tipo N. Cuando tú juntas el material tipo P con el material tipo N, vas a tener una línea de unión. Entonces se van a recombinar los huecos con los electrones y esta zona va a quedar libre de cargas, porque si acá tenemos cargas positivas y acá tenemos cargas negativas, en la región de la combinación, vamos a tener que todos los electrones se recombinaron con huecos. O sea, cuando un electrón pasa a ocupar el lugar de un hueco, a eso se le llama recombinación. Entonces, cuando se recombinan los electrones con los huecos en la unión, o sea, en la frontera entre el material tipo P y el tipo N, tenemos una zona que es libre de cargas. Esa se llama zona de deflexión. Entonces, también se le conoce como barrera de potencial, porque la corriente no puede pasar de manera sencilla de un lado a otro. Pero todo eso lo vamos a ver la próxima clase, o sea, más explicado. Por lo pronto, lo que quiero que entiendan es que el silicio en estado puro se comporta como un aislante, más o menos, pero cuando tú lo recombinas, más bien lo dopas con material tipo P o tipo, bueno, con material pentavalente o con material trivalente, puedes producir dos tipos de materiales, el material tipo P y el material tipo N. Y cuando tú los haces interactuar un material con el otro, tiene un cierto comportamiento. Y ese comportamiento, pues, es el comportamiento de los semiconductores.
¿Se acuerdan ustedes que decíamos que estudiaba la electrónica? Lo dijimos el miércoles pasado en la clase. La electrónica estudia los semiconductores, los dispositivos semiconductores. Entonces apenas ahorita, ¿por qué tanto rollo con la teoría atómica y los electrones y todo eso? Pues porque tenemos que llegar a que entiendas qué es ese, cuál es el comportamiento de un material semiconductor y cómo se produce, cómo se fabrica, y que vayas entendiendo esas cosas simples, ¿no? Muy bien, entonces ahorita son las 7:46. Voy a dejar aquí la presentación, no la hemos terminado. Pero te voy a pasar la lista de asistencia, permíteme. Déjame dejar de compartir aquí. Ya llegó alguien más y anotamos los 4 minutos que empezamos. Pues así no se va a poder, chavos, y vamos a estar levantándonos a las 7 solamente los que no tienen sueño, los que se levantan, los más responsables y los demás se quedan dormidos, pues va a estar muy difícil, ¿verdad? Déjenme pasarles de una vez la lista de asistencia. Digo, normalmente eso se lo digo a los que están aquí, obviamente son los menos, los que menos necesitan escuchar esto, ¿verdad? Pero sí necesito que todo el grupo se ponga las pilas, se lo voy a decir la próxima hora que tengamos. Esta era de, ¿qué clase es esta? Nada más que empieza así de, creo si esto es la de baja potencia o la otra. A ver, creo que nada más. Para poner ahí, estas digitales, es implementación de textos digitales. Ok, pero aquí ya tengo un montón de listas. Ok, ahí les mando en el chat, si pueden checar el chat. Les voy a mandar la lista de asistencia. Oh gosh. Una S. Asistencia. Ahí está. Ya les mandé en el chat lo que viene siendo la lista de asistencia, así que por favor, llénenla y me la mandan. ¿Ok? Nos vemos al rato, chavo. Tenemos clase, según yo, a las 9:30 otra vez con la clase. Este es el digital. Tienes 2 horas ahí en medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ándale, entonces nos vemos. Continuamos con la clase. Bye. Ahora nos vemos, profe. Hasta luego. Déjame detener.